Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos acompañan en este significativo evento la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. El licenciado Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado de Oaxaca. Y el ciudadano Aldo González Rojas, presidente municipal de Guelatao de Juárez, Oaxaca. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. El presidente municipal de Guelatao de Juárez, Oaxaca, Aldo González Rojas, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación,
licenciado Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, distinguidas y distinguidos invitados a la ceremonia conmemorativa del 151 aniversario del fallecimiento del licenciado Benito Juárez García, Benemérito de las Américas. Juárez, abuelo nuestro, de los zapotecas al menos, hoy vengo a honrarte en el lugar desde el cual gobernaste hasta tus últimos días, luego de un arduo batallar que duró toda tu vida. Saliste de Guelatao en el desamparo, luego de que quedaste huérfano. Te abriste paso frente a una adversidad racista y dominada por la Iglesia como institución que se imponía sobre un país que acababa de lograr su independencia, pero que seguía conservando privilegios para la gente de dinero y de alcurnia, según ellos. Recibiste inicialmente una educación escolástica, de la que fuiste liberado por tus paisanos, Miguel Méndez y Marcos Pérez, entre otros, que te llevaron al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde la Ilustración se convirtió en liberalismo, y ahí abrazaste las ideas que perfilaron tu pensamiento. Fuiste rehén del santanismo, que te obligó a abandonar el suelo patrio, pero que te permitió conocer en el exilio a quienes años después serían tus compañeros de lucha para la construcción de esta república. Te sumaste a la rebelión venida del Bravo Sur y que fue el parteaguas que permitió que este país se liberara a través de la reforma a la Constitución de la anquilosada institución que en los hechos gobernaba este país. La derecha te lo sigue reclamando y por ello fue capaz de salir a buscar a un príncipe extranjero para que nos gobernara. Sin embargo, nuestros abuelos fueron juaristas. No en balde organizaron batallones para apoyar la causa de la reforma y la lucha contra la intervención francesa. La batalla de la Carbonera, librada el 18 de octubre de 1866 en La Cañada, casi a la entrada del Valle de Oaxaca, y liderada entonces por el soldado de la patria, es digno testimonio. Este país se ha construido sobre la sangre de los indios de México. Hoy como ayer, seguimos prestos a defender nuestros suelos de las intervenciones extranjeras. En el pasado reciente, la derecha se llenó la boca diciendo que resolvería el problema de Chiapas en 15 minutos. Fox envió los acuerdos de San Andrés al Congreso y de esa manera se lavó las manos. El Congreso, por su parte, con el pretexto de que los indios querían balcanizar el país, redujo al mínimo los derechos colectivos planteados por los pueblos y las organizaciones indígenas de México, quienes protestamos aquí en la esquina. La reforma, pues no se reconoció el derecho de libre determinación como ya se apuntaba en el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó posteriormente el 13 de septiembre de 2007. Pero la Suprema Corte avaló los derechos cercenados planteados por el Congreso, con lo que quedó consumada otra vuelta a la invisibilidad del Estado a los pueblos que sustentan su origen y su territorio. Los pueblos indígenas de México seguimos siendo mexicanos, lo hemos reafirmado muchas veces a lo largo de la historia, por eso seguimos siendo persistentes como Juárez. Y en ese sentido reivindicamos la necesidad del reconocimiento de nuestros derechos como pueblos que somos. Aunque actualmente ya no hablamos del concepto de razas, sino de culturas, para referirnos a los pueblos originarios de este país, traigo a la memoria una frase del Benemérito de las Américas: sin goces que nos inspiren amor a la patria, seremos presa del extranjero que quiera sojuzgarnos, extinguiendo nuestra raza que será suplantada por otra raza. Muchas gracias.
el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado de Oaxaca, hará uso de la palabra. Muchas gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con su permiso, con el permiso de todos los integrantes de su gabinete, muchas gracias a todas y a todos. Agradezco esta invitación, señor presidente, a este acto en el que le hacemos un homenaje y remembranza del mexicano más universal, Benito Juárez García. Es un honor para mí como hijo y gobernador de Oaxaca, pero sobre todo como juarista, acudir a Palacio Nacional, desde donde se forja la cuarta transformación del país bajo los principios e ideales del coloso de Guelatao. Juárez está en el corazón de nuestra historia y en su memoria sagrada. Juárez nos inspira en la paz y nos fortalece en la adversidad. Juárez es camino, es principio y también destino. Juárez es un gran modelo universal de tenacidad, de temple, de firmeza imbatible, de perseverancia en las causas de la justicia y la soberanía. Él y su entrañable generación de liberales fueron los artífices de la segunda gran transformación de nuestro país, y se puede afirmar que de su segunda independencia ante la intervención francesa y la derrota de Maximiliano. Por eso, señor presidente, Juárez trasciende a México, trasciende el tiempo, las generaciones y las fronteras. Por eso decimos que el ejemplo de Juárez es un lenguaje universal que sabrá siempre comunicar e inspirar, sea cual sea el idioma de las personas, su cultura, su geografía y su tiempo histórico. Sigue siendo un paradigma como ser humano, como estadista, como abogado y como líder de una noble causa. Juárez, pues, es un sinónimo de identidad mexicana, de raíz profunda, de sabia humildad y de unidad ante cualquier desafío. Juárez demostró que no hay enemigo pequeño y México no fue un enemigo pequeño. Gracias a ese liderazgo, a su liderazgo, México venció y reivindicó su victoria. En su 51 aniversario luctuoso, el coloso de Guelatao está más vigente que nunca, vigente en nuestra cuarta transformación que gobierna del pueblo para el pueblo, como él lo dijo, en los principios de austeridad y honestidad que norman el quehacer público, en la patria unida que camina al amparo de sus ideales y su fuente permanente de entereza y progreso. Juárez, el primer presidente indígena de la etnia zapoteca que caminó de Guelatao a la ciudad de Oaxaca siendo muy pequeño, que se forjó brillantemente en las aulas del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que luchó con tenacidad por los derechos de todos. Juárez, el de las leyes de reforma, que sentó las bases de un país moderno. Juárez, que llevó a la patria toda en una carroza para defenderla con la más pura y preciada dignidad que se haya visto en la historia del mundo. Juárez, el vencedor, quien escribió una frase para todas las eras por venir, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz, quien dejó al mundo grandes lecciones en el acto de gobernar con principios humanistas y libertarios. Juárez es el espíritu de la primavera oaxaqueña, la esencia del gobierno de izquierda que por primera vez llegó a Oaxaca. Nos sentimos orgullosos que Oaxaca esté presente en cada idea, pensamiento y acción. Hoy el camino de nuestro país son como los caminos de Juárez, de los que alguna vez nos narró nuestro paisano Andrés Enestrosa.
aquellos caminos de la Sierra Norte en los que se aprende y se enamora cuando se recorren. Hoy construimos el bien porque tenemos a un presidente juarista que ha impulsado la revolución de las conciencias y con la llegada de la Cuarta Transformación ha regresado los pensamientos de esta reforma, porque nunca más, así creemos, los conservadores se sentirán dueños de nuestro país. Esta transformación tiene continuidad con el pueblo, tiene continuidad con usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos, todos venimos de Oaxaca, la cuna de Juárez, a refrendar que caminamos en esta cuarta transformación de la vida de nuestro país. A la luz de su palabra, que es la ley e inspiración, inscribimos la nueva narrativa de un México más justo, equitativo y próspero. Somos juaristas, como usted, señor presidente. Los ideales del Benemérito son acciones y hechos con que forjamos día a día la reparación histórica de nuestros pueblos y en ese camino seguiremos. ¡Viva Juárez! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! Hace uso de la palabra la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Con su permiso, presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno Martí Batres, gobernador de Oaxaca Salomón Jara, presidente municipal Aldo González, amigas y amigos. La única forma de honrar la muerte de Benito Juárez García es reconocer el legado de su vida. Vida de inspirador ejercicio de ese noble oficio llamado política. En el siglo XIX solo había en el mundo 14 gobiernos que no eran imperios o monarquías. En la época de Juárez, la mayoría de los gobernantes habían heredado el poder, rodeados de lujos desde su nacimiento. En cambio, en México, Juárez ejercía el poder con otro tipo de fuerza, la de las convicciones, la de la autoridad moral y la de una inteligencia política superior. Con austeridad y honestidad, Juárez en el siglo XIX le dio otra dimensión al ejercicio del poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo describió de manera extraordinaria cuando se conmemoró su natalicio número 214. Juárez comprendió que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se emplea para servir al país y a los demás sin distingo alguno, y especialmente cuando el poder se destina a beneficiar a los más desfavorecidos. Benito Juárez, el mejor presidente de la historia de México. Lo dice la historia, lo dice la memoria de un pueblo, lo decimos quienes lo admiramos 151 años después de que falleció y también lo ha reconocido la ciencia política. En 2010 se publicó un estudio de Vidal Romero en el que se evaluó el desempeño de 26 presidentes de México, desde Guadalupe Victoria hasta el primer gobierno de la alternancia. Se preguntó a 268 expertos en historia política de México cuáles son los determinantes de los legados de los presidentes. Juárez es sin duda el mejor evaluado, pero lo más revelador de esta investigación son las razones. Primero, por su capacidad para resolver problemas. Segundo, por su capacidad para transformar instituciones. Y tercero, por su combate a la corrupción. Otras variables, como el desempeño de la economía y el equipo de gobierno, también importan en el legado de Juárez, pero lo más importante es su determinación para lograr la transformación de México y enfrentar con fuerza a quienes se oponían a ella. ¿Qué mayor problema que enfrentar una invasión extranjera y restaurar la República? ¿Qué mayor transformación que separar el poder religioso del poder político y crear un Estado laico?
¿Qué mayor cambio que dotar a los mexicanos de garantías individuales frente a los abusos del poder? Con la Ley Lerdo se democratizaron y vendieron las fincas rurales y urbanas pertenecientes a la Iglesia y a corporaciones civiles. Con la Ley Juárez se suprimieron los tribunales especiales para militares y religiosos. Con la Ley Iglesias se prohibieron los cobros obligatorios por servicios parroquiales y así todas las leyes de reforma se aplicaron, no fueron letra muerta. Si la guerra de independencia, la primera transformación, nos hizo libres y mexicanos, la generación de la Reforma y Juárez crearon instituciones que nos dieron ciudadanía e igualdad ante la ley. Juárez es quizá también el mejor mandatario de su tiempo, y eso no lo dice la ciencia política, pero sí la poesía universal. Sobre Juárez escribió en una carta el gran Víctor Hugo: México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República, el hombre es usted. Acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Usted les mostró el poder de esta, muéstreles ahora su belleza. Después del rayo, muestre la aurora. Al cesarismo que masacra, muéstrele la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, muéstreles el pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, muéstreles la civilización, a los déspotas, los principios. Sobre Juárez escribió José Martí: Juárez rompió con el pecho las olas pujantes que echaba encima de la América todo un continente. Y se rompieron las olas y no se movió Juárez. También sobre él escribió Pablo Neruda en el Canto General: Juárez, si recogiéramos la íntima estrata, la materia de la profundidad, si cavando tocáramos el profundo metal de las repúblicas, esta unidad sería tu estructura, tu impasible bondad, tu terca mano. Benito Juárez, no te olvidamos. Hoy, como todos los días, un niño, una niña mexicana escribe por primera vez tu nombre. No será la última vez, volverá a escribirlo, lo volverá a leer, a escuchar, a decir muchas veces más durante toda su vida. Estará en sus libros, es el nombre de la calle de su casa, de la escuela o la universidad en la que estudia, de la beca que recibe, del hospital donde nació. Es el nombre que sus abuelos decidieron darle al ejido o al barrio que fundaron. 33 municipios de México llevan tu nombre. Uno más se llama, como te decimos, Benemérito de las Américas. Ciudad, villa, valle, unión y tu apellido. Acapulco es de Juárez, Naucalpan es de Juárez, Iguelatao, Omitlán y Zapotlán, y Almoloya y Zacatlán, y todo México es de Juárez, porque hoy somos lo que somos gracias a todo lo que hizo un indio zapoteco que murió un día como hoy de hace 151 años. Compañeras y compañeros, quienes formamos parte de este movimiento, como millones en el país, estamos orgullosos de Juárez. En la evolución política somos sus descendientes y en la tradición política sus herederos. Por eso importa escuchar lo que nos dice en Apuntes para mis hijos. Creí que mi deber era hacer cumplir la ley, no solo como medidas del resorte de la autoridad, sino con mi propia conducta. Lo ha dicho el presidente López Obrador una y mil veces: gobernar con el ejemplo. Poner por encima de nuestros intereses personales, por legítimos que sean los intereses nacionales. Aprender a vivir en la justa medianía sin dar paso a las banalidades, a la parafernalia del poder. Saber que es mejor heredar a tus hijos pobreza que deshonra. Ser conscientes que la lucha política no termina nunca, que los reveses son posibles y que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestros mejores años a consolidar la transformación del país. Lo dijo el presidente Juárez el segundo año de la sesión del V Congreso Constitucional. No debemos confiar ciegamente en que las instituciones que establecimos y la paz están del todo aseguradas. Existen aún latentes los elementos que las pueden destruir.
Los partidarios del retroceso y de los abusos acechan la oportunidad para restablecer su antiguo predominio. Y es preciso redoblar nuestros trabajos y nuestra vigilancia para contrariar y destruir sus tendencias antipatrióticas. Juárez triunfó a la hazaña que lo combatió ayer y a la desmemoria política de quienes quisieron olvidarlo. Ahora, a nosotros nos toca defender que nuestro proceso de transformación sea recordado en las próximas décadas como aquel donde el triunfo de la reacción fue, una vez más, moralmente imposible. Muchas gracias. Se les invita a permanecer de pie. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de integrantes del Presidium, depositarán una ofrenda floral y montarán guardia de honor con motivo del 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Se invita al señor presidente e invitados especiales a ocupar su lugar en el presidio. Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
Se agradece la asistencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los funcionarios e invitados a esta ceremonia.